¿Qué tal, queridos amigos? Tengan todos una muy buena jornada. Ha llegado una nueva semana, un nuevo episodio. Sí, es el programa que ustedes tanto han esperado. ¿Qué programa? El podcast Legión Oculta. Un punto de vista distinto en relación a todas las temáticas que nosotros podemos tratar, y también es una conversación literal, no es un programa maqueteado, lo hemos dicho un montón de veces. Acá nosotros hemos llegado para poder hablar sobre temáticas interesantes, debatir entre amigos, como corresponde. Y bueno, las semanas pasadas ya hablamos sobre mucho tema ufológico, que agradezco también a Michel Jordan, que nos dio un pequeño datito sobre el caso de Claudio Bastena, y que estuvo bastante bueno en base a lo que son las controversias que causa su posición dentro de la ufología, y también lo que conlleva a las posibles sectas que él está involucrado. Así que también agradezco mucho que escuchó el programa, así que muy bien. Pero esta semana vamos a dar un giro totalmente distinto y vamos a hablar sobre quizás uno de los casos, sí, que ha sido hablado muchas veces en redes sociales, le han dado su tiempo, hay programas que lo toman de un punto de vista distinto, quizás algunos con exaltadas formas de hablar dentro de la jerga literaria, o sea, hablan con mucho garabato, pero eso da lo mismo. Lo importante de todo esto es que sí, se habla del caso, pero nosotros en esta ocasión, junto a Victoria Muñoz, que está ya acompañándonos desde el otro lado del micrófono, vamos a dar nuestro punto de vista crítico, como corresponde a Legión Oculta. Así que antes de comenzar y mencionar el caso que vamos a hablar en esta ocasión, saludamos a ella, la voz icónica de los podcasts en Chile en relación al misterio, ufología, paranormal, psycho killer, todo lo que conlleva esos temas que tanto nos encantan. Así que doy la bienvenida a Victoria Muñoz, detrás de los micrófonos acá en Legión Oculta. Victoria, bienvenida a tu casa, bienvenida a Legión Oculta. Muchas gracias, querido compañero, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy estoy muerto de calor. Sí, ya se nota que estamos cambiando de época del año. Llegó verano, me encanta, pero me encanta. Está llegando. Me encanta el verano. No, a mí no. Pero bueno, la naturaleza es así, la naturaleza manda y es hermosa de todas maneras. Bueno, en todo caso, nos complica un poco estas grabaciones porque estamos muertos de calor, eso es verdad, con nuestro café con galleta, que lo vamos a cambiar en esta ocasión por bebida y galleta, bebida con hielo. Ahí no se escuchan los hielos, pero ya por lo menos para bajar un poco la temperatura y refrescarnos a esta hora. Bueno, nosotros grabamos tarde-noche. A cualquier hora. Bueno, sí. a cualquier hora. Pero lo importante es que estamos ahí ya de forma presencial con ustedes. Así que bueno, bienvenida Victoria, los micrófonos son todos suyos para que ya salude a nuestra audiencia, a nuestros amigos que están al otro lado del parlante. Me encanta el clásico de la radio y todas esas cosas, así que adelante, los micrófonos son todos suyos. Ay, muchas gracias. Bueno, agradeciendo y dando la bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de todas las plataformas en las cuales se sube este podcast. Ha llegado el día en el cual nos juntamos Mario y yo a realizar nuestras conversaciones que siempre queremos compartir con ustedes. Siempre hay temas para conversar, siempre sacamos algo del baúl de los recuerdos, temas, bueno, como bien dices tú, estuvimos conversando acerca de temas ufológicos que tuvieron bastante aceptación dentro de nuestros escuchas. Así que decidimos darle una pausa, solo una pausa, y hoy día vamos a tocar, nos vamos a ir a otro ámbito y démosle. Empecemos con el caso que me tiene ansiosa. Bastante ansiosa, sí. Nosotros hemos hablado antes de comenzar el programa, siempre nos tomamos un gran tiempo en poder hablar sobre esas cosas sabrosas, esos puntos de vista resaltantes, destacados dentro de nuestra sapiencia sobre esta situación, y vamos a dirigirnos al ámbito paranormal. Lo hice mención al comienzo, es una temática que lo han abordado de muchas maneras, en muchas partes, en el diario El Día, revista Vea, incluso hasta en El Día Menos Pensado, que es un programa bastante famoso en base a lo que es el misterio. Sí, muchas personas lo han subido como podcast, como programa, como entrevista, pero nos dimos cuenta de algo, de que siempre es algo superficial. Me refiero al pan vino vino, o sea, estamos hablando del caso en sí, de inicio a fin, y las cosas que pasaron, que son las más recalcantes. Lluvia de huesos humanos, piedras, algunas herraduras, clavos, velas,
que también están dentro de esta situación, una muñeca voladora y también cosas extrañas como rasguños. Yo creo que ustedes también están imaginando de qué vamos a hablar y nos dirigiremos a la cuarta región de nuestro país, Chile, al año 1976. Una fecha bastante llamativa, lo conversábamos con Victoria, ya que varios casos icónicos de nuestro país, sobre todo en el ámbito ufológico, han estado relacionados a aquella fecha. Hablamos de Juan Maldonado, del Cabo Valdés, Sí, también tenemos el caso de Pampa Soledad, de los artistas. Recuerda que también pasó en los años 70, en pleno proceso de dictadura militar en nuestro país. Y me refiero al caso de Cutún, 1976. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos hablar, la localidad, qué es lo que pasó, y también vamos a dar un punto de vista bastante crítico a esta situación, porque no queremos dar un punto resaltante de veracidad o de manera directa una es, negación, sino que vamos a buscar todas las directrices que puedan posibilitar una respuesta lógica ante esta situación. Yo sé que este caso a ti te encanta, te gusta mucho y sobre todo las cosas que trae. sí, por supuesto. Mira, para ser súper honesta, yo no me acordaba del caso hasta que me lo mencionaste. Y lo volví a desempolvar ahí los archivos y está súper interesante, muy interesante, porque sale mucho de lo que hemos visto, de los casos paranormales que se han conocido. Se podría decir que es uno de los más potentes, ¿o no? Es uno de los más potentes y también mencionados. Pero yo comienzo inmediatamente mencionando una rareza, algo que no está dentro de los escritos, de lo documentado, de los podcasts, de los audios, donde esté estipulado este caso. ¿Cómo? Bueno, yo creo que con esa palabra yo voy a dar también un punto de vista casi de reflexivo al final. ¿Cómo diablos llegó Nicasio Torres al sector de Cutún, cercano al sector Las Rosas, ahí en la cuarta región de nuestro país? ¿Cómo un técnico agrícola llegó a ese lugar? ¿Y por qué a él, solamente a él, le sucedieron cosas tan escabrosas, tan fuera de lo normal, que me da a pensar una película de ciencia ficción que debería estar ambientada? Sí, Deberían tomarla en consideración porque es algo totalmente fuera de contexto, que estaría relacionado como a la película Poltergeist o al Exorcista o al día menos pensado, a lo más chilensis, un programa 100% nacional. Ahora, ¿cómo llegó ahí? ¿Cuál fue el sí. motivo? ¿Y por qué solamente a él le pasaban estas cosas? Cosas que vamos a ir desenvolviendo en el transcurso del programa. Sí, dentro de lo que se encuentra en distintos programas, en distintos podcasts, bueno, dentro de lo que es el mundo de Internet, de este caso se conoce solamente desde que llegó don Nicasio a vivir a esta casa. Antes de eso, nadie sabía ni una cosa, no había nada extraño, no ocurría nada fuera de lo normal. Llega este caballero a vivir a esta casa, era un poblado muy pequeñito y creo que sigue siendo un poblado pequeño. Y empieza a ocurrir este tipo de fenómenos. Antes, ¿qué ocurría? Nada. Llegan ellos a vivir a la casa, él era casado, tenía una esposa y una hija pequeñita, y empiezan los sucesos extraños. Más que sucesos extraños, cosas demasiado anómalas. Y le encuentro una similitud con el caso de la casa embrujada de Puerto Montt, donde fue también clarificado que fue un acto totalmente hecho por el ser humano y donde la psíquica Sí, Vanessa Daroch salió con la cola entre las piernas porque fue en este caso descubierto que todo fue armado. Y ella obviamente daba un daba adjunto, fe de que, eso, daba fe de que era algo daba fe de que paranormal. eso era real. Sí, bueno, estos casos siempre tienen ese doble filo, Oye, porque un hay saludo a algunos que Agustino Oyarzún, que él estuvo a cargo de la investigación para poder decir que eso era falso, es de Puerto Montt. lo abordaste tú en uno de tus programas. Correcto. Sí, yo lo escuché Estuvo y en estuvo muy vivo. bueno, estuvo muy sabroso. Sí, sí, muy buen caso. Eh, bueno, estos casos siempre tienen ese doble filo, como te comentaba, de que a veces uno piensa, oye, este caso es 100% real,
y al final se sabe que era todo armado. Entonces cuesta un poco tirar todas las fichas a apostar a que es o no es real. En realidad todo lo paranormal es así, son cosas inexplicables, entonces no tenemos cómo decir sí, esto, en el fondo uno puede dar fe de lo que está dentro de los rangos normales, físicos, de lo que uno conoce, químico, etcétera. Pero cuando ya esto traspasa este umbral, es sumamente difícil determinar si el origen y si esto es efectivo. También ver la situación del ámbito paranormal, que es algo repetitivo a través del tiempo. No es como la ufología, que es algo esporádico, que tienes la posibilidad de un avistamiento, de un encuentro, con posibilidad de contacto a posterior, pero no son los mismos hechos, no se repiten los mismos actos, versus lo que sucedió en aquella casa humilde, que no es la que actualmente se encuentra en Cutún. La original fue demolida y la que está en este momento es otra, que fue construida a posterior. Sí. Hay que tenerlo claro. Sí. Porque y ojo ahí, porque creo que ibas a decir eso, no, de que hay gente que ha ido y dice, no, en esta casa ocurrió, y no, la casa está destruida, ya no existe la casa. Por lo tanto, no puedo ir a hacer la psicofonía al lugar, o sea, al lugar en sí, pero al mostrar una construcción ya no correspondería. Podemos empezar como a narrar el contexto y los hechos que fueron ocurriendo, y como siempre, bueno, la diferencia de nosotros como podcast es que nosotros narramos el hecho, pero además lo analizamos dentro de nuestros puntos de vista. Entonces hacemos una diferencia y no solamente nos quedamos con la información, aportamos nuestro granito de arena. Y no podemos dejar fuera de contexto que hay personas que no conocen el caso, nunca lo han escuchado y quizás nos están oyendo a nosotros y es su primera vez y tienen que también interiorizarse, y sobre todo las personas extranjeras a Chile que tampoco han oído hablar de este tema. Entonces sería ilógico de nuestra parte, bastante contraproducente, irnos directamente al análisis en sí sin saber la base fundamental en este caso de la casa de Cutún. Lo hice mención anteriormente, Cutún está ubicado en la cuarta región de nuestro país, cercano a La Serena, Valle del Elqui también, por ahí. Valle del Elqui. Entonces, bueno, el Valle del Elqui se conoce por avistamientos ufológicos. Y también... Y que tiene una mística. Claro, y hay que tener en consideración que también ahí existió el Cristo del Elqui. No sé si te acuerdas de esa historia. Sí, un poco. De los años 40. Y si no... Es de los años 40. Y también... Imagínate. ¿Y la Virgen de Andacollo? La Virgen de Andacollo. Correcto. Muy bien. Que también aparece por aquí. Sí, también aparece dentro de lo que es este caso. Pero en sí, ¿cuáles fueron los hechos? Todo acontece desde los sucesos. No es algo que haya pasado con anterioridad. En ese lugar, Cutún, una casa muy humilde, llega el técnico agrícola egresado de la Escuela Agrícola de La Serena, don Nicasio Torres. Ahora, ¿por qué llegó a ese lugar? No encontramos información, y si alguien lo conoce sería espectacular un apoyo tanto en los comentarios. ¿Qué funciones cumplían? Sino que fueron directamente al suceso. ¿Qué es lo que pasó? Al llegar a la casa pasaban cosas extrañas, y entre ellas la lluvia de piedras, no lluvia de manera intermitente, sino que de repente una piedrecita, después otra piedrecita y cosas por el estilo, y eso conllevó a que Nicasio comenzara a alterarse y también a colocarse muy nervioso. Y para poder salir de esa situación, él pidió ayuda a un vecino, que muchas personas aluden de que es que de campo vivía a kilómetros o a cientos de metros, pero nosotros dentro de la indagatoria nos pudimos percatar que estaba muy cerca, en un sector cercano que se llama Las Rosas, o la localidad de Las Rosas, y este pueblo se llama Cutún, está muy cerquita, no es tan lejano tampoco. Y ahí fue cuando nuestro querido amigo Nicasio asistió a la casa de Gabriel Orrego, que es parte de uno de los testigos, junto también con la señora Aide Carvajal, que era en este caso la señora de Ángel Orrego, que era el sobrino de Gabriel Orrego, para que se vaya haciendo un poco la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La señora Hilda menciona que a unos cuantos metros estaba la casa
de Nicasio. Y por eso que pasaron metidos. O sea, metidos quiere decir que pasaron mucho tiempo en esa casa y pudieron ser los testigos más cercanos de este suceso, Sí, en la cual pudieron percatarse de todas las situaciones, porque Nicasio fue 3 veces a la casa de don Gabriel a hacerle mención de que en su casa llovían piedras, que algunas cosas pasaban, ya le estaba dando mucho miedo. Pero la sí, gente en aquel momento tenía claro que este hecho también podría haber estado involucrado en presencia de charlatanes y aventureros. O sea, don Gabriel tenía la postura negacionista, no escéptica, negacionista, cosa que lo tildan muy bien como escéptico, es igual a negacionista, no. Ahora, dentro de todo eso, una de las testigos, que es la señora Hilda y también don Gonzalo, aluden de que él fue 3 veces a la casa de Gonzalo en 3 sí. días distintos para poder decir, o en este caso pidiendo auxilio, diciéndole, porfa, De, Ga- tengo muchos problemas. de Gabriel. De Gabriel, claro. Pero más De que Gabriel. nada hablaba con Ángel Orrego, que era el marido de la señora Claro. Hilda. Y ahí explicaba, pidiendo auxilio, de poder que los ayudaran porque estaban pasando cosas. Ahora, en esos momentos, don Gabriel lo tomó como un chiste, como diciendo, Sí, me lo imaginé, el pobre caballero llegando todo asustado a contarle el problema que tenía y la otra persona, sí, bueno, no creo que sea tan así, a lo mejor pasó algo, a lo mejor alguien te está haciendo una broma, pensaban que era una broma, de hecho. y cada vez que volvía a su casa siempre lo encontraban muy alterado, o sea, fuera de sus cabales, como si yo fuese a la casa de Victoria y le dijera, sabes que vi que en mi casa están pasando cosas extrañas, me están lloviendo billetes de 10.000 pesos del techo. Yo creo que tú me dirías, no, eso es mentira, ¿cómo se te ocurre? Vamos, yo te digo, vamos. Vamos para allá. Pero imagínate que pasase eso, yo creo que tú me dirías, ya, estás bromeando, estás leseando. Así pasó Claro, entre Nicasio y don Gonzalo Orrego, que en este caso que era el dueño de la casa. Pero también hay que tener en consideración que a la tercera vez decidieron ir. Y en esa oportunidad, pensando también que él tenía familia. correcto, correcto. Y ahí fue cuando en ese momento se dieron cuenta que lo que decían era cierto. Comenzaron a caer piedrecitas y en este caso a don Gabriel. Y ahí quedó, wow. Ahora, extrañamente, en todas las visitas siempre aullaban los perros en el sector, cuando iba Nicasio a la casa de don Gabriel. Ahora, necesito que esta parte la tomen en consideración, si tienen donde anotar o subrayar, bueno, en este caso imposible, pero que lo tengan en consideración. Cada vez que Nicasio iba a pedir auxilio a la casa de don Gonzalo Rego, los perros aullaban. Grábalo y manténlo como dentro de un paréntesis, Victoria, porque eso nos va a ayudar mucho Claro. a lo que vamos a hablar a posterior. Y claro, dentro de todo Cuando eso, cuando él se iba de la casa, cuando él salía de su casa de su a casa, buscar ayuda. correcto, los perros aullaban. Ahora, la señora Rosa, que es la señora de Nicasio, cuando la señora Hilda fue también a su casa a acompañarla, esto fue Ujú. porque le llamaban la casa embrujada después con las cosas que estaban sucediendo. Y de forma repentina, cuando estaba la señora Rosa con la señora Hilda, detrás de unas pircas es como un muro pequeño de piedras que se utilizaba Piedra. mucho en el siglo XVIII y siglo XIX para poder separar los ganados. O en este caso, como un Sí. cierre perimetral en el norte, una pirca, una pared de piedra, más o O menos. sea, el fenómeno fue en aumento. Empezó con piedritas, pero después también empezaron a caer otro tipo de objetos. Decían que caían herraduras, empezaron a caer huesos, que les llamaba mucho la atención a la gente. Velas, Velas, clavos también que empezaron a caer. Y, y es más o menos cuando empezó como a crecer esta situación, cuando empiezan a ver otra cosa más que y la que estabas empezando a contar. claro, y ese hecho fue que detrás de esa pirca vieron llegar a alguien. Aquí también es súper resaltante porque a pesar de que son solamente testimonios, no hay forma de poder tener la grabación del hecho. No estamos en el año 2025 que todos tienen un teléfono, lo sacas y puedes grabar.
Estamos hablando del año 1976, en la cual con suerte podías comprar un diario o tenías un cuaderno con un lápiz en la casa. Llegó un hombre con pálido pelo, así lo explica la señora Hilda, pálido pelo, vestido de negro, estatura mediana, y que preguntó por don Nicasio. ¿Dónde está Nicasio? Quiero hablar con Nicasio. Obviamente su esposa le respondió que andaba trabajando, y ahora le pidió que le comunicara a Nicasio que lo esperaba 5 minutos para las 12 de la noche allá. Y con su mano apuntó al Cerro Cutún, que se encontraba más o menos a 100 metros de donde estaba situada la casa de Nicasio. O sea, estaba al lado. Sí, estaba súper cerca. Sí, estaba súper cerca. En las grabaciones que vi, o sea, el cerro estaba ahí, al lado. Al ladísimo. Y más encima, el lugar donde ocurren estos hechos es un lugar ya en el norte, en el Valle de Elqui, donde es bastante árido. No es como que esté lleno de árboles que me tapen la vista, no, es bien poca la vegetación que existe, por lo tanto la visual que está hacia el cerro es directa prácticamente. Más encima lo tenían cerca. O sea, imagínate que llegue alguien vestido de manera extraña, que me suena mucho un caso acá de Curacaví, que te lo comenté tiempo atrás, que está en mi primer libro, el juego de los pompones. Sí. Bueno, si alguien lo quiere saber, está en mi libro, en mi primer libro. Bueno, volviendo al tema, que alguien llegue de manera extraña y pregunte por Nicasio, y bien vestido. Ahí no solamente lo están describiendo la coloración de su vestimenta. En ninguna parte, bueno, en el primer relato, no indica una coloración pálida de su piel, sino que el pelo era pálido. O sea, claro, alguien de ya avanzada edad. Pero sí que resaltaban o daba una apreciación de que sus ojos eran de color rojo. También rojo. Eso es súper recalcante. Sí. Ahora. Sí, ese personaje, no sé dónde lo he escuchado. Me suena a mí también. Bien vestido, ¿cierto? Rojo. Sí. Piel pálida, hablemos de piel pálida que después lo van a mencionar. Pero me suena mucho a un hombrecillo de nuestra mitología chilena. Después lo vamos a mencionar. Bueno, en ese caso, cuando ya don Gabriel fue a la casa, que es el vecino en todo caso, a la casa embrujada, porque así lo estaban llamando, porque tú sabes que el chileno es súper silencioso, siempre le gusta guardar secretos y no es copuchento. La discreción por delante. Todos yo creo que ahí ya sabían todo el pueblo. Todos se enteraron del tema. Ahora, don Gabriel, claro, fue a acompañar a don Nicasio y recuerda que en una oportunidad cuando fue con su sobrino y su amigo Manuel Rojo, cuando llegaron a la casa de Nicasio pudieron verificar que ésta se encontraba tranquila, en paz y sin luces, porque recuerda que en ese momento no había la posibilidad, creo, en el sector de tener suministro eléctrico. Pero pudieron verificar que se encontraba en este caso muy calmo y que realmente podían darse cuenta o imaginar lo que estaba pasando adentro. Ahora, cuando lo fueron a ver, él pidió agua para beber dentro de sus aclaraciones de don Gabriel. Y claro, se dio cuenta que una pequeña piedra, en este caso, cayó a los pies de don Gonzalo. Ese fue como el primer indicio para dar credibilidad del hecho. No es que haya llovido una gran cantidad de piedras del techo, sino que una pequeña piedra cayó en sus pies. Bueno, sí, puede ser alguien que está escondido. Le lanzó la piedra a Victoria y Victoria dijo, ¿va? ¿Una piedra? Y justo donde dijeron que estaba embrujada la casa, extraño. Ahora, claro, él dijo, no, esto es un bromista, no están jugando una jugarreta. Sí. Pero no, el tema es que luego también cayó una piedra sobre sus hombros y pudo identificar del lugar de su... O sea, no pudo darse cuenta de dónde venía, sino que solamente cayó en el hombro de don Gabriel. Pero luego, en este caso, salieron de la casa y se dieron cuenta que afuera no había nadie. Entonces, sí, como que se puede decir que algo malo está pasando en ese lugar. Algo raro había. Pero fue súper pequeño el hecho, no fue con total expresión, sino que solamente piedritas, tratando de buscar al culpable, pero no encontraron a nadie. Pero también, cuando estaban sentados, una de las piedritas también cayó en la mesa. Y también sintió al momento 3 golpes en la mesa, como quien golpea 3 veces. Y ahí dijo, no, esto no es de los bromistas.
algo raro Esto pasa. ya no es casualidad. No es casualidad. Y él se quería ir inmediatamente porque fue bien temprano en la tarde, pero él esperó hasta la noche. O sea, igual valiente el caballero. Sí, muy buen amigo. No, muy buen amigo, no quiso dejarlo solo. Y al hacer abandono de la casa se dieron cuenta con gran, en este caso, ¿cómo te lo puedo explicar? Con gran sorpresa, antes de salir de la casa, que salió la señora Rosa con su hija pequeña en brazos y que de un lugar, o sea, desde la pared, cayó un muñeco de trapo. Ahí fue la primera vez Ujú. que pudieron ver un muñeco, bueno, ellos lo dicen como un muñeco de trapo, pero es un elemento en la cual las mujeres, en este caso ustedes, con todo el respeto del mundo, dejan los alfileres y las agujas para costurería. Sí. Puede haber sido, es una almohadilla, la verdad, y esa almohadilla quizás tenía alguna decoración que hacía que dijeran que era como un muñeco. Unos hablan hasta de un conejo, También pero en general es una almohadilla. es una almohadilla. Ahora, el tema de todo esto, que al caer, luego dio un brinco del suelo con dirección hacia donde estaba la hija de don Nicasio. Y posteriormente Sí, hacia la señora. Ahora, la sorpresa fue, según lo que comenta don Gabriel, que este supuesto muñeco salió brincando por una de las puertas que se encontraba abierta hacia el exterior. O sí. sea, Victoria, si estamos en ese momento, si estamos en un lugar en el cual nos dicen que pasan cosas extrañas, créeme que con eso me basta y me sobra, yo ya salgo del lugar y digo, no, acá es algo extraño que está sucediendo, no es algo normal. Absolutamente. Absolutamente, absolutamente algo distinto, algo extraño. Y me imagino que a todos les dio mucho miedo. O sea, con el hecho de que ya yéndose de la casa al día siguiente, fueron a la casa de Nicasio, a eso como de las 8 de la mañana, súper temprano, y trataron de ubicar a este famoso muñeco saltarín y lo encontraron, después de un rato largo de buscarlo, ubicado en uno de los gallineros del patio. Ahí estaba el muñeco. Sí. Ahora, ¿cómo diablos llegó ahí? Sargent Diablo. ¿Cómo diablos llegó ahí? Estás utilizando las frases ad hoc. Frases ad hoc. O sea, para ellos este tipo de cosas ya pertenecía a un fenómeno paranormal. Bueno, yo creo que dentro del ámbito del campo chileno no lo catalogaban como una casa embrujada. Yo creo que lo estaban asociando a algo de brujería. Argen. Probablemente, probablemente. Yo escuché una entrevista a un señor mayor que era vivía allá, que era oriundo de allá, y lo empiezan como que la persona que va le empieza a preguntar por este caso. Y el caballero empieza a decir, sí, no, yo sí sé lo que había ocurrido. Y él dice que él fue testigo del suceso con este supuesto muñeco. Entonces él dice que él lo vio, lo tomó y lo amarró como a una silla hasta que después se lo llevaron. Pero que fue él el que lo tomó y lo amarró como para que no se arrancara, en el fondo, como ya se había arrancado una vez, él lo aseguró para que no volviese a arrancar. Ya, ese es un dato súper importante, como que lo dejaron ahí, no se moviera del lugar. Ahora, ¿cómo un elemento Claro. inanimado iba a tomar vida? Yo creo que eso lo vamos a dejar para los cuestionamientos del final. Ahora, Sí, si nosotros hablamos del hecho, incluso yo creo que don Gabriel pasaba en la casa de don Nicasio porque los hechos más resaltantes son con don Gabriel, pero falta alguien muy importante que lo vamos a nombrar después. Dícese que estando una tarde-noche a eso de las 7 de la tarde de febrero de 1976, con calor, estamos hablando de verano, decidieron en este caso salir. Estaba Ángel, don Gabriel y Nicasio. Está el sobrino. febrero 7 de la tarde en nuestro país y en esa zona también es de día. Es de día todavía. Pero decidieron salir a dar una vuelta. Y ahí ya me comienza como a cuestionar, ¿y por qué iban a salir a dar una vuelta? Bueno, cada uno hace las cosas que quiere, años 70. Yo creo que igual la vida era fome, no tenían televisión, quizás una radio. Ya vamos a dar una vuelta a ver los terrenos, lugares, cosas por el estilo. Y ahí fue un momento en el cual suscitó algo súper heavy. En la cual al cerrar las ventanas, estamos hablando de ventanas con... Ventanas, pues. Puede haber tenido vidrios, puede no haber tenido vidrio. Las cerraron para poder salir y estas salieron de golpe. ¡Pah! Como si alguien las hubiera
empujado. Ventanas. Aquí no tipifica si es solamente una. Ventanas. Habla en plural. En plural. Y ahí obviamente que quedaron, igual que Condorito, se fueron de espalda. Y dijeron, oye, ¿qué onda está pasando acá? Cerremos la ventana. Y la imposibilidad de hacerlo fue lo que también llamó la atención. O sea, estamos hablando de un momento de la tarde el cual el viento a esa hora no llega en todo caso, llega tipo 8:30, 9 de la noche, se puede sentir una pequeña brisa del atardecer, pero a las 7 de la tarde que alguien abra las ventanas de esa forma, y también la imposibilidad de cerrarlas como si algo los estuviera empujando, y también darse cuenta después que en las ventanas abajo había unas pequeñas piedrecillas que impedían poder cerrar estas ventanas. Eso era lo que impedía. Al final pudieron cerrarlas, las cerraron, se abrieron, ya fue un conjunto de cosas que para ellos fue ya extraño. O sea, estamos hablando de una casa de habitación en la cual en primera instancia se puede aludir a un poltergeist, que es la posesión. Eso mismo te iba a decir. La posesión de una entidad. No sé si para ti que hasta ese momento pasaría a formar parte de un poltergeist. ¿Qué me dices tú? Sí, según toda la descripción, perfectamente, o sea, salvo una cosa, perfectamente calzaría en un caso de poltergeist, que me cuesta decir esa palabra hoy. Poltergeist. Diga conmigo. Paralelepípedo. Poltergeist. Pero sí, o sea, este tipo de fenómenos se caracteriza por movimiento de objetos, caída de objetos, abrir y cerrar de puertas, ruidos extraños, que en el fondo, en resumen, es como la típica casa embrujada. Por lo tanto, sí, a mí me hace mucho sentido el hecho de que pudiese tratarse de este tipo de fenómenos, pero te dije, salvo una cosa, y el salvo una cosa es la presencia de este ser que se aparece fuera de la casa y que anda buscando a don Nicasio. Ahora hay un tema súper importante que me gustaría mencionar. Yo estoy dando bastante datos claves para que al final del programa también ustedes saquen sus conclusiones. En ese momento, Nicasio, según lo que dio a conocer Ángel y Gabriel, que era el tío y el sobrino, que eran los vecinos que vivían muy cerca, declaraciones de la señora Hilda, hacía mención de que Nicasio caminaba como si estuviese en un trance por el patio, en un trance bastante profundo, y lo siguieron y lo comenzaron a molestar para que volviera en sí, y al notarse que estaban saliendo de la casa y tratando de despertarlo, después de unos minutos de lesearlo, me refiero a moverlo, a forcejear para que despertara, claro, él se da cuenta que no se recordaba de lo hecho. Bueno, ¿un intento de posesión? No sé, eso es lo que yo pude recabar en este caso, pero sí estaba en un estado, o sea, decían ellos que estaba en un estado de trance. Claro, y trataron en este caso de salir de la casa lo antes posible, y a la vez también, después de eso, obviamente las ventanas se cerraron de golpe. Esta parte también guárdenla, manténganla ahí. Pero te das cuenta que todo comenzó de menos a más. Primero fueron las piedrecillas, luego las ventanas, el señor extraño de vestimenta oscura, y después lo cambiaron de color. También hay que notar eso. Sí, yo había escuchado también de color café, con zapatos negros, incluso los zapatos, pero en resumen en que siempre es una persona vestida de forma elegante. Sí, de una forma bastante una presencia muy formal. Muy formal, esa es la palabra. Para estar en el campo, digamos. Ahora, hay un punto también resaltante dentro de ese supuesto trance de que estaba Nicasio Torres, y él lo tipifica, que dentro de ese trance, Nicasio, según lo que él decía, seguía a un bulto. Bulto, dentro de la jerga del campo, es cuando tú a la distancia observas algo sin forma. Sin forma. Eso es un bulto. Puede ser alto, pequeño, con brazos, con piernas, sin brazos, sin piernas, algo redondo, pero a la lejanía que tiene vida propia. Y en este caso, forcejeando con Nicasio, lo dije hace un momento atrás, lo pudieron volver en sí. O sea, no, ellos dicen forcejear, yo creo que le dieron su
Los amarrearon un poco. Digamos que los amarrearon. Otros casos que también escuchaban voces dentro de la casa, que Sí. metían Oye, y pollo en las algo vajillas. sí, impresionante también lo que cuentan acerca de que en presencia de ellos, en las paredes se hacían rasguños, que ellos veían cómo se agrietaba la pared con este tipo de rasguños. Eso también es bastante resaltante porque ellos miraban cómo la madera se rasgaba por una mano invisible. Esas fueron las declaraciones de Claro, don Gabriel. También silbidos dentro del lugar, voces, susurros. susurros. Y hay un punto recalcante que también comenzaron a caer velas. Y una de esas velas en forma redonda venía grabado un tipo de mapa. Sí, Como un sí. mensaje. Y obviamente Nicasio lo copió en un papel que después el Sí. diario de La Serena lo publicó y está disponible en internet para que lo puedan buscar y darse cuenta qué cosas venían grabadas dentro de en esa vela, que por cosas de la vida desapareció. Oye, pero dicen que, bueno, tú sabes que, ¿para qué estamos con cosas? Todo este tipo de relatos también empiezan como a adornarse mucho, porque también en ese mismo hecho de que tú me estás narrando, dicen, no, misteriosamente desapareció como casi de las manos de Nicasio, esta especie de cirio. Sí, y con en esa grabación extraña, Claro, claro. bastante extraña. Entonces todo este fenómeno fue increciendo, como dicen por ahí. Empezó a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Qué pasó después de que se vio que todos estos sucesos empezaron a hacerse cada vez más notorios Y cada vez más potentes, y cada creciendo. vez más potentes? Decían también que eran bastante agresivas este tipo de fenómenos. Mucha relación con el Poltergeist, mucha relación. Sí. O sea, es que hasta ahora, dentro de lo que tenemos como, digamos, un hecho poltergeist y esta presencia que se hace visible cada ciertos días, digamos. Sí, cada ciertos momentos. Pero ahora comienza el meollo del asunto. Eso, con lo que le bebía nomás a su Claro. vaso, querida amiga. Estamos acá en Legión Oculta con bebida y galletas el día de hoy, por el calor que hace en esta zona de Chile. Amerita. Amerita. Pero vamos al punto controversial del hecho, porque acá ya se coloca mucho más increíble. Y estamos hablando de las sesiones de espiritismo que se hicieron en la casa de Nicasio Torres, que también es contraproducente a su postura después de. O sea, al comienzo fue súper asequible. O sea, accesible. No, asequible también, puede ser las dos palabras. Para que las personas, Hablas, sus vecinos, sí, hablas de Nicasio. La sí, actitud de Nicasio. Primero, acompáñenme. Por favor, vengan a ver qué es lo que está pasando en mi casa. Vean conmigo esto, así como cuando uno dice, oye, velo por favor y dime si estoy loca o no. una cosa así. No, vamos, por Claro, favor, vengan. Y pues ya, ¿sabes qué? Hay un grupo de parapsicólogos, de espiritistas que quieren venir a tu casa. Que vengan, ningún problema. Y veamos qué es lo que pasa acá y cosas por el estilo. Bueno, fueron. Y ahí está el tema que hablan de cruces de Palki, que se utiliza para la brujería, sí, envuelta y para protección. y para Sí, yo lo he protección. visto en las casas para protección, donde están los ingresos a las casas. Pero decían que estas cruces no duraban nada. Que armaban, las colocaban y como que se desarmaban solas. Bueno, para que entiendan, Palki, o parque, así lo conocemos también acá, es un pequeño arbusto de hoja verde larga, con fuerte olor, que dentro de la terminología protección se utiliza para los brujos, y se coloca en cada umbral de la puerta y de las ventanas, para la protección de Y la de la casa. ventana. Sí, como un elemento Sí. anti-brujeril, anti-hechizo, anti-magia. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Incluso vinieron hasta de Argentina, estimada Victoria. Sí, sí, vinieron parapsicólogos de Argentina. También, y que lo mencionamos al comienzo, también dicen que, bueno, yo creo que en una situación desesperada, o sea, hago todo lo que me digan.
empezaron a llevar imágenes o ponían altares de la Virgen de Andacollo. Pero, al igual que con las cruces, decían que los altares como que se desarmaban, como que se caían. Qué extraño. Qué extraño bajo esa situación. Yo siempre me he preguntado por qué el espiritismo lo quieren asociar a imágenes religiosas. Nunca lo he entendido por qué. Brujitas que trabajan con magia, trabajan con figuras de la Virgen. Como la tía Yoli. Sí, o con ángeles. O Con con ángeles ángeles. también. ¿Por qué confían Sí. tanto en la religión? Bueno, no lo sé. También los parapsicólogos que fueron al lugar o encargados de esta investigación también estuvieron presentes en la visualización de extrañas luminosidades dentro y en las cercanías de esta casa embrujada. Imagínate, vamos solo sumando y sumando fenómenos. O sea, atento a los señores ufólogos porque acá también lo pueden relacionar, si ustedes lo desean, si no, aténganse a las consecuencias, al fenómeno ovni, o sea, luces, lo cual yo no lo banco, para nada. No, en este caso, relacionarlo al tema ufológico. E incluso fueron de la Universidad de Chile, los cuales estuvieron atraídos por estas luminosidades, a ese extremo. Entonces, Imagínate. fue ¿cómo se llama? Fue creciendo esta situación. Ahora, dentro de la situación de los parapsicólogos o los espiritistas, nunca hubo una forma en la cual se pudieron comunicar. Inclusive dejaban un papel con un lápiz para que la entidad o supuesta entidad que estaba en la casa dejara un mensaje. Y hay un mensaje. Hay un mensaje. Porque a contraluz se podía leer un mensaje, como si alguien hubiera escrito con un lápiz sin tinta. Cuida a tu esposa, que muy pronto me la llevaré al más allá. ¿Qué crees tú ahí? Ahora, ya mira, yo ya ese nivel de cosas para mí ya es demasiado rebuscado, la verdad. Demasiado. Yo entiendo y creo que existen fenómenos que absolutamente están fuera de nuestros parámetros de naturalidad, pero así como, no, es que estaba escrito y solamente lo podía leer a contraluz, ya me parece un poco, la verdad es que me parece una exageración. Y aparte que las sesiones espiritistas siempre se incrementaban cerca de las 23:55, que era la hora en la cual Claro. este supuesto señor bien vestido invitaba a Nicasio Torres para que lo acompañase o que se encontraran en el Cerro Cutún. Sí, y quería que fuera solo y solo él. Correcto. Y también dícese que hablaban sobre este hombre, si alguna vez se supo de la existencia o vieron algún hombre extraño que buscase a Nicasio, porque ahí está la pregunta. ¿Realmente lo que vio Rosa e Hilda, que es la esposa de Ángel, sobrino de Gabriel, y Rosa, que es la señora de Nicasio Torres, el mensaje era cierto o habían visto a esta persona? Y claro, según lo que habían dicho, ese hombre se había presentado alrededor de 3 veces a buscar a Nicasio, y siempre con la misma frase: dígale que lo espero, él sabe dónde. Él sabe dónde, sí. Siempre era la invitación al cerro en la noche. Siempre. Ahora, dentro de esos testigos, ahí te doy el pase, le preguntaban cómo era, y ellos podían observar a un hombre pálido. Ahí va el cambio del primer relato de la señora Rosa y la señora Hilda. Un hombre pálido que vestía una chaqueta café, zapatos Sí. negros, impecables y pelo negro. O sea, pasó de ser pelo Pálido, claro, pálido era la palabra, a ser una persona de pelo negro. y también de una vestimenta negra a una chaqueta de color A una café y zapatos negros. café. Oye, dentro de las sesiones de espiritismo también sale la información de que este ser o esta entidad que se estaba comunicando indicaba ser el abuelo de Nicasio. Dentro de esas regresiones, o sea, de regresiones, quedé pegado con los casos anteriores. Dentro de estas sesiones de Irenco. espiritismo, Irenco. Con- Irenco te llama. con su- Me llama Con su- Irenco. Cirulengo. Sí, ya. Y también decían que este ser flotaba a 50 centímetros del piso. O sea, nunca lo vieron. Claro, que levitaba. Mira, levitaba, exactamente. Y lo más importante, o sea, no sé si es lo más importante, pero lo más también resaltante es que también hay dichos de uno de los parapsicólogos que fue el último que asistió antes de que quedara la embarrada, hablemos del hecho fulminante. Y me refiero a un
parapsicólogo llamado Don Justo. Un nombre bien banal. Dentro de la época antigua era normal llamarse Segundo, Justo, Segismundo, Claro. Heriberto. eh, Teníamos nombres bastante españoles, la verdad. sí, bastantes españoles. Y él se aludía como canalizador, comunicador y que recibía apoyo de entidades espirituales. No que era un espiritista. Él solamente recibía la Claro. información. O quizás sí era un espiritista. Pero ahí van los mensajes que tú hacías mención. De poder decir que era su abuelo y cosas por el estilo. Y dentro de esas frases, él decía que quería a Nicasio, que lo esperaba 5 para las 12 de la noche en el Cerro Cutún. Y ahí este canalizador le preguntaba, ¿lo puedo acompañar? O decía, está bien, iré, pero acompañado de Don Justo, decía Nicasio, que estaba presente. Claro. Y él decía, no, debes ir solo. Y le volvía a decir, Nicasio le decía, está bien, pero Don Justo puede ir acompañado de mí 100 metros atrás de mí. No, debes ir solo. ¡Ey, qué porfiado! Solo. Están diciendo Sí, solo. y el mensaje era tan claro y tan simple. Claro. Y ahí fue que él preguntó, en este caso Don Justo, que era el canalizador, le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le respondió, soy el abuelo de Nicasio. Y quiero que Nicasio asista a las 5 para las 12 de la noche al Cerro Cutún. Y le vuelven a preguntar, ¿puedo ir acompañado? No, o sea, No. oye, qué porfiado. Y ahí le preguntan. Yo creo que era por si pasaba, porque de haber estado muerto de miedo a esa altura. Yo creo que si lo pillaban volando bajo o tonteando, como se dice en Chile, de hecho, ya hincha pelota. Bueno, ya, que vaya. Me hincharon tanto, ya dile que me acompañe. Y ahí va la gran pregunta, y esto también es súper importante, porque le preguntan, ¿y para qué quieren que vaya? ¿O para qué? Y esa voz le contesta, le daré un entierro que podrá comprar hasta la mitad de La Serena. Atenta. Aclara, por favor, ¿a qué nos referimos con un entierro? Entierro. En nuestro país, es parte de nuestra cultura popular. Entierro. Dícese, dentro del ámbito paranormal, es un lugar o un sitio en la cual se puede mostrar solamente a cierta persona por parte de un ser que no pertenece a este plano, que le indica el sitio exacto donde hay un entierro. Entierro, dícese, puede ser tesoros, títulos de propiedad o cualquier cosa. Ahora, los entierros nacen en una época bastante conflictiva de nuestro país, y eso va desde el periodo de la conquista en adelante. Estamos hablando de la Patria Vieja, Reconquista e Independencia, en la cual los grandes hacendados, de ahí en adelante, estamos hablando hasta fines del siglo XIX, en la cual tenían tanto dinero o tanto oro, plata, que al llevarlo al banco estaba lleno de cuatreros o ladrones. Cuatreros son los que matan animales. Estamos hablando de bandidos, sí, que podían asaltarte en el camino. Entonces, para evitar eso y llevarlo al banco, y también no confiaban en los bancos, estos tesoros o este dinero, estos títulos de propiedad, los enterraban en sus campos. Y los dueños, al llevarse el secreto a la tumba, estos quedaban olvidados. Dícese que el espíritu y el alma de los dueños originales de ese entierro se hacen presente a la persona idónea. Y al ser la persona idónea, dentro de la mitología popular, se aparece en la noche de San Juan, que es la noche del 23 al 24 de junio de cada año. Pero los entierros, dentro de lo que es la indagatoria acá en Curacaví, de lo que yo he podido recopilar, se aparece en cualquier momento, en forma de una persona que te llama, o una luz color violeta que se aparece en la lejanía del campo, o una esfera incandescente de color ámbar, muy tenue, que solamente la persona que lo merece lo puede ir a buscar. Y al hallarlo, tienes que pasar por varias pruebas. Pruebas de miedo. Sí, no es llegar y, llegar y sacar el tesoro. Y tienes que ir solo. Y tienes que pasar varias pruebas. Y luego de encontrar en este caso el entierro, lo tienes que guardar durante 1 año y luego irte del lugar.
¿Qué pasa si tú sacas o quieres utilizar ese botín, esas monedas de oro, esa riqueza antes de tiempo? Las penas del diablo. Muerte, infortunio, desgracias, Puras desgracias. puras desgracias. Eso es un entierro aquí en Chile. Quizá en otro país se conoce de otra forma. Yo lo dije de manera bien resumida, pero todos acá en nuestro país lo conocen de esa forma. Los entierros es eso. Y como que está tomando un poco de relación el tema, porque también dentro de la sesión espiritista él dijo, me voy, pero volveré. ¿No te suena el dicho, ustedes no saben quiénes somos, pero volveremos, algo así? Del Cabo Ay, Valdés, sí, sí, ustedes no saben quiénes somos, pero volveremos. pero vamos a volver. Ahora, el tema de todo esto, Afortunadamente, este caso no tiene tanto que ver con sucesos religiosos. no. Y en ese caso, Don Justo, en esa sesión espiritista, que fue la última, pudo visualizar la llegada de vehículos y gente, que en este caso fue solamente una puerta que se vino abajo de una patada, e ingresaron militares, los cuales según él apuntaron con metralladoras y que rápidamente los llevaron al regimiento a punta de patadas. Bueno, pongamos en contexto. En el año donde ocurrieron estos hechos, el año 76, nuestro país se encontraba bajo el régimen militar. Por lo tanto, teníamos toques de queda y teníamos muchas restricciones, sobre todo en cuanto a reuniones de personas. Estaba muy restringido. Por lo tanto, puedes tomarlo desde dos puntos de vista. Uno, de que se quisiera como acallar un poco este suceso, que quisieran como bajarle todo el perfil, bajar toda la información, y de que por eso se llamara a los militares para que lo pararan, en el fondo ya no le den más vuelta a este asunto, o bien que se tomara como que se estaban haciendo reuniones clandestinas, lo cual no podía ocurrir en esa época, estaba prohibido, y porque quizás qué cosas estaban planeando, y por eso al final de cuentas se fueron todos detenidos, todos los participantes, donde al parecer incluso había personal de carabineros participando de estas sesiones. Ese fue el tema, se los llevaron a todos detenidos. A todos. Y hay un dato, que incluso dentro de esa sesión de espiritismo habían 2 oficiales de carabineros presentes, y también se los llevaron. Todos para adentro. No, y así también uno puede ir recopilando información y también buscar temas relacionados a este caso dentro de la región de Coquimbo, en este caso directamente en La Serena, porque claro, todos se enteraron del suceso porque fue ampliamente divulgado, tanto por la copucha, el chisme, la prensa local y nacional. Imagínate, el diario El Día de La Serena, la revista Vea, bueno, y a posterior los dichos que iba a salir también en el programa El Día Menos Pensado, que de verdad no tengo idea si habrá salido o no. Yo ahí acuso mi ignorancia al saber si lo publicaron o no, pero creo que no. Ahora, también hay Me parece que no. ¿Te parece que no? Me parece que no. Parece. Es más, dentro de las entrevistas que le hacen a alguna gente del lugar, dicen, no, si querían hacer el programa, pero no se pudo. Más que nada ¿Por qué? Dicen que por la negativa de Nicasio Torres. Él nunca autorizó. Claro. Por eso, y ahí viene lo que ocurre después. Es que esa es parte de la conclusión que vamos a sacar al final dentro de nuestra apreciación. Porque preguntan, ¿qué es lo que pasaba en ese sitio de Kutum? Algunos dicen que fue una de las primeras zonas en este caso, de la llegada de los españoles o adoctrinamiento de los españoles a los aborígenes. Y en cierta medida, claro, porque nosotros hablamos de Copiapó, que está cerca, está el paso Come Caballos, donde pasó Almagro, y después también con el tiempo llegó Pedro de Valdivia a la región. Estamos hablando siglo XVI, español conquistador Pedro Valdivia, capitán general de la República de Chile en ese momento, de las órdenes del rey.
Y claro, también pueden decir que el lugar estaba cargado por lo que había pasado. Ahora, también mencionar que hay muchas cosas que sucedían en el lugar y atribuían también a la imaginación de Nicasio Torres, porque era muy asequible Claro, a poder contar el tema, que fueran a su casa. Siempre la casa estaba llena de gente, siempre. claro. Entonces es llamativo. Ese momento, para mí, por lo menos en lo personal, es llamativo. E incluso cuando ¿Te le... acuerdas? ¿Qué cosa? Ah, Ujú. quiero saber, quiero saber. No, 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 era solamente una relación. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Juan Maldonado? Que Sí, él en un momento se aburre, ya estoy harto de que me vengan y me pregunten lo mismo una y otra vez, y él se fue, él se alejó y desapareció. Entonces yo creo que uno aguanta, uno soporta un tiempo corto para poder saber qué es lo que está pasando, pero después ya yo creo que te satura. satura. Pero en este caso Nicasio nunca dejó de informar a la gente, nunca dejó, o sea, disculpa, nunca impidió que la gente fuera a su casa. Era como la novedad, Claro, era como quien da un caso increíble y quiere que todo el mundo lo conozca. Y en ese tiempo, año 1976, dar a conocer algo así era difícil, no habían redes sociales que yo puedo subir un reel, una historia en Instagram en la cual digo, miren, en mi casa pasan cosas paranormales, 80.000 claro. visualizaciones. Pero acá, con la poca capacidad que había de comunicación, ya todo, casi toda la cuarta región y todo el país sabía que ahí en Cutún estaban pasando cosas extrañas. Y eso yo lo recalco. La manera en la cual Nicasio accedía a todo, absolutamente a todo. Incluso le decían que posiblemente haya sido algo psicológico. Y él se alteraba y gritaba que, es otro más de los incrédulos, de los que me vienen a visitar y creen que esto es mentira. O sea, se enojaba. Sí, sí, sí. Hay una, también hay un relato en el cual a él como que no lo hipnotizan, pero sí lo someten como a un estado de relajación total. Lo ¿Ya? quieren inducir. Y como para, no sé si para probarlo, le dicen, Nicasio, todo lo que tú estás viviendo, todo lo que te está pasando, no es real. Y creo que él como que se para y dice, no, ¿cómo se te ocurre decir que yo estoy mintiendo si a mí lo que me está pasando es real? Imagínate, es como mucho grado de convencimiento. Ahora, como dato súper importante, bueno, nosotros hicimos mención que del techo llovían piedras, Ajá, huesos humanos que casi se nos arranca, herraduras, velas, clavos, y que en aquel momento cuando llegaron los militares o personas que querían investigar este caso, tomaban las piedras, los huesos o lo que pudiesen tener como evidencia para investigar y al salir de la casa o a los momentos después se convertían en polvo. es muy raro. ¿No? Y ahí también estuvo inmerso un comandante en jefe del ejército, don Emilio Cheire, ¿te acuerdas? Sí, sí. En esa época tiene que haber estado recién empezando, siendo muy joven. Nosotros lo conocimos ya después cuando tenía un alto cargo dentro del mundo militar. Correcto. Y ahí, claro, preguntan si después, ¿qué pasó con Nicasio? Porque él después, de la noche a la mañana, ¿qué pasó con Nicasio? Se dice que, bueno, cuando ocurrió este hecho de que se fueron todos presos, digamos, presos detenidos, a posterior de que ocurra este hecho, ellos se van y no vuelven nunca más a Cutún. Y ahí comienza la No se sabe controversia. más. Y ahí empiezan más especulaciones todavía de qué es lo que ocurrió, por qué se fueron, qué pasó, después la casa se demolió, ¿Se por destruyó? qué se eliminó la casa, por qué se destruyó, por qué él nunca más volvió, por qué nunca más quiso dar ninguna declaración, porque él hasta el día de hoy no da entrevistas acerca del caso. Todo lo que se conoce es a raíz de los testimonios de testigos, de gente que vivía en el lugar, de gente que estuvo cercana a ellos, sus vecinos, gente que trabajaba junto con ellos, pero de parte de él no hay ningún registro. Se perdió. ¿Qué se dice que le pasó después? Dícese que a él se le entregó un terreno en Hornitos, en Copiapó. O sea, yo soy tan buena onda, Victoria, que te voy a entregar 20 hectáreas. Toma, para ti. Sí, de la nada. Un ejemplo, no sabemos cuánto es tampoco. Y él empezó a trabajar la uva, porque era técnico agrícola. Y en ese Claro, momento si tampoco,
tampoco digamos que era una persona ignorante. No, si según lo que dícese por ahí, que el nivel que él tenía era un buen nivel cultural. Y sobre todo, era una persona muy educada y con mucha sapiencia. Que Mm, desapareció. No, y O sea, después no es que ella desapareció. desapareció. Mm, No se supo más de él y o sea, saben dónde está, saben que está vivo, saben que su mujer falleció, Claro. Y, pero no, que él se haya dado a mostrar, no. y hay una persona que tampoco se ha mencionado dentro de todo el tema, que es don Nelson Alcayaga, que era un chofer de taxis, que era uno de los amigos más cercanos, que no se menciona dentro del caso en sí. Cuando tú lo escuchas en algún programa, hay unos textos que lo mencionan, pero él era como muy cercano a, Sí, a Nicasio Torres. Él lo trasladaba hacia todos lados, lo llevaba, no sé, al Valle Elqui, a Paiguano, a Elqui, a Cochihuás, a hacer sus cosas, sus trabajos y cosas por el estilo dentro de las labores que él desempeñaba. Y tampoco se sabe quién lo contrató, ni qué funciones cumplía Nicasio. Tampoco se menciona. sí, sí, eso, ¿te acuerdas que lo vimos bueno, cuando nos juntamos antes, como a ver el caso en sí? Yo nunca supe si él era un inquilino, si él había comprado esa casa o había llegado por alguna otra razón a vivir a esa casa. No se menciona. Nadie dice, "Oh, no, él trabajaba para tal". Era muy probable que él pudiese trabajar para algún fondo, porque eso es lo que se da en el campo. Pero no se menciona como, sí, así era. No se Mm, sabe si vivía ahí porque era dueño de casa. No hay mayor información al respecto. todo está Lo que sí se relacionado. sabe ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? es que ahora le va muy bien. Y muy bien. Eso lo vamos a dejar para el final. Esa sorpresa, Sí, déjamela para el dejemos. final. Incluso Sí, dale, dale. se mencionaba que habían visto varias veces al hombre bien vestido. Y don Nelson Alcayaga con su señora Ruti, dentro de uno de los viajes con Nicasio, pudieron ver a este caballero. Pero ahí lo mencionan con un terno color verde. Imagínate, se iba apareciendo con distintas trajes Pero en contrario donde ellos iban manejando. Pasó. Y lo vieron. y levitando. Y levitando. Y cuando quisieron volver a verlo, no había nada. Incluso hasta decían que las osamentas que caían, las más grandes fue una canilla de una pierna. O sea, Imagínate. no, increíble. Pero ahora vamos al tema también de lo que dice la iglesia sobre este tema. Porque todos hablan del pequeño muñequito. Porque hay dichos que fue quemado. Sí, Y en hay realidad, dichos que dicen y que se lo llevó un sacerdote. don Rogelio Boxer, sacerdote de la iglesia San Francisco de la Serena. Un dato súper importante. Pero ahí no hay una real verificación que el muñeco fue quemado, sino que nunca comentaron los hechos ni a la prensa, y a la vez tampoco no hay corroboración de que el muñeco en sí haya sido quemado, sino que el padre, en este caso, supuestamente lo quemó en la iglesia ahí en La Serena. ¿Será verdad? ¿Será Claro. mentira? Recuerda que el ser humano muchas veces inventa cosas. Bueno, ahí yo creo que los secretos están guardados en las paredes de la iglesia San Francisco de la Serena. Sí. No sé si se llevará bitácora de esas cosas. Yo creo que no. No creo, Vicky. No creo. Ahora, ya. Yo creo que con eso ya la gente ha entendido qué es lo que pasó con el caso de Cutún o la casa de Cutún. Claro, Ahora, claro. también hay que tener en El consideración, caso en sí. claro, hay que tener en consideración que en los años 20 o 30 hubo un gran, ¿cómo se puede decir? Peste de viruela. Y hubieron Sí. muchos muertos. Ahí tú me dijiste algo súper fuerte. También de cólera y también vestigios de la lepra. Entonces había muchas personas enterradas en ese lugar. Sí. En alguna parte mencionan que en Cutún se iban a dejar los cuerpos de los fallecidos, que se ocupaba como para eso ese sector. No Extraño. no está como 100% comprobado, porque después quise comprobarlo, pero no hay nada que diga así como, no, efectivamente hay un registro de que en este lugar se sucedía esto. Pero testigos que estaban en la época, o un poquito antes, decían que veían que en carretas llegaban los cuerpos de las personas.
y los depositaban por ahí en el sector. Cosa que sí se hacía en esa época. Sí, eso es cierto. Cuando eran enfermedades como contagiosas, en el fondo el manejo que tenían era como ya, aquí vamos a dejarlos a todos y es una posibilidad. Yo lo escucho y no pienso que es algo descabellado, pienso que sí podría ser. Sí, podría ser. No es tan descabellado. Pero aquí, con esto nosotros, por lo menos yo creo que por nuestra parte vamos a dar el punto crítico del caso. Esta parte a mí me encanta. Me siento tan bien cuando hablo sobre esto. Con placer, lo digo con placer. ¿Por qué? Porque hay datos, en este caso, que hablan que Nicasio era muy creyente, educado dentro de los cánones del catolicismo, pero hay datos que comentan que estaba influenciado por las creencias ocultistas de una de sus abuelas, que era catalogada como una especie de bruja o machi, y de su otra abuela que vivía en un sector por ahí también cercano, que se dedicaba al ocultismo. Cierro comillas. No lo aperturé, pero cierro comillas. ¿Qué te da a entender eso? Uy, que él no era lejano a ese tipo de fenómenos, que no era que lo estuviera descubriendo recién. Él tenía un cierto conocimiento acerca de eso. Es más, si especulamos, podríamos decir que él tenía facultades distintas. Dones. Heredadas. Dones. Sí, porque también se habla de la repentina bonanza económica de Nicasio, sí. Ahí está. Repentina bonanza. Y que algunos dicen, no, es que solamente es puramente algo circunstancial, algo de la vida. Yo digo, las cosas no pasan por accidente. Sino veamos lo que pasa con las personas, como por ejemplo el robo del siglo, o otras personas que han robado mucho dinero. De la noche a la mañana, claro, ¡pum!, son millonarios. Y hay un caso muy similar acá en Curacaví, que te lo comenté años atrás, o sea, tiempo atrás, no años atrás, sobre una situación muy similar a un entierro de un trabajador agrícola que trabajaba rompiéndose el lomo en el campo. De la noche a la mañana se compró no sé cuántas hectáreas y nunca más trabajó. De repente recibió dinero y nadie sabe de dónde. Un entierro. Sí, esas cosas, exacto, esas cosas sucedían. Y no digamos que en esa época estaban ciertos carteles, ni trenes, ni nada por el estilo que hacía que hubieran hecho pensar de que había otro tipo de negocio más ilícito. Ya, y mira, date cuenta. Nosotros hablamos que se fue a trabajar al sector de los hornitos, ¿cierto? Uh-huh. Pero también luego de ese tiempo, porque se le entregaron tierras. ¡Wow! ¿Quién va a entregar tierras? Bueno, puede haber sido por la reforma agraria. No, ya había pasado ese tiempo. No, claro, en eso no se daba en esa época. Ahora, además, a una sola persona eso se le daba a agrupaciones de personas. Y también decir que tiempo después, una empresa extranjera le ofertó para sembrar melones, y fue ahí donde Nicasio incursionó y empezó a surgir. Y más encima tuvo la suerte de que aquella época el cambio del dólar, que valía 40 pesos, subió a 120. Cosas de la vida, cosas del misterio. Da para pensar, por lo menos para mí. Bueno, yo creo que ahora vamos a comenzar con nuestro punto de vista en base a este hecho. Y me gustaría darte el pase a ti, Victoria, porque tú tienes unas ganas de poder decir ciertas cosas que a veces no concuerdan, y espero que tomes en consideración aquellas frases. Lo tarjo, lo destaco, abro y cierro comillas. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, este caso, bueno, lo que te comentaba, tiene dos como puntos claves para mí. Uno es el hecho de que puede haber sido un caso poltergeist, por todas las características que hemos mencionado, por todo lo que sucedía en esta vivienda. Pero aparte, estaba el otro hecho de que llegaba este personaje y que perfectamente también lo podríamos relacionar con lo que es dentro de nuestra cultura popular conocido como un entierro. Entonces, para mí, dos fenómenos, mezclados o no, pero eran dos fenómenos distintos, porque para mí el poltergeist no tiene nada que ver como con el tema de un entierro, no son relacionados. De hecho, estuve buscando información y efectivamente en otros países, en otras
épocas se han registrado casos en los cuales también caían piedras dentro de las casas, caían objetos dentro de las casas, como desde el techo hacia adentro y como desde afuera hacia el techo de la casa. Entonces, no es un fenómeno que ha ocurrido anteriormente. Me parece que también puede haber habido mucho adorno en los relatos, que como se iba dando el boca a boca, claro, es cosa de ver cualquier noticia que se presta, incluso en esta época, que alguien dice algo y después, no, pero es que dijo esto y además dijo esto otro, y yo lo vi, y para hacer como el relato más interesante también se va adornando, como es el hecho del papel que le dijeron que dejara y que después lo tuvo que poner a trasluz. O sea, para mí un fenómeno paranormal es mucho más sencillo y mucho más claro el mensaje, o sea, no tengo para qué escribirlo, casi como con tinta invisible, cosa que yo lo ponga a la luz y poder leer un cierto mensaje. Me parece que, entre comillas, un fantasma no haría eso. Muy a lo de Stephen King. Claro, muy rebuscado para mí, muy rebuscado. O sea, lo cual no te estoy diciendo que no creo nada del caso, pero me parece que hay ciertos detalles que ya están como demasiado. Estuve también escuchando el testimonio de, si yo no me equivoco, es el hijo de este caballero que se llama Nelson Alcayaga, que también era muy cercano a la familia. El taxista. El hijo da, él dice que en algún momento quizás tiene hasta la idea de hacer un libro con toda la información que él tiene. Pero dentro de lo que él puedo rescatar, él menciona mucho, también se van dando mucho esta información de que no, es que caía esto otro, pasaba esto, él veía en las paredes cómo se iban rasgando, etcétera. Pasaron muchos años y él dice que hace aproximadamente 6 años atrás aproximadamente, él habló con su papá. Su papá ya falleció. Y él le dijo, oye, ¿sabes qué? La gente dice que esto puede ser un manejo de información militar. ¿Te acuerdas que también hablamos acerca de que estábamos en una época especial de nuestro país, en el cual teníamos muchas restricciones y estábamos bajo un régimen muy dictatorial, por decirlo de alguna forma, muy rígido? Y él le dice, no, ¿sabes qué? La gente dice que esto es todo inventado y en el fondo que lo que querían hacer era que se quería manejar la información de una forma, digamos, entre comillas, más política. Recordemos también que estaba, que es lo mismo que se dice del caso de Miguel Ángel, este chico de allá de... ¿cómo se llama este sector de la Quinta Región? Peña Blanca, de la Virgen de Peña Blanca, que al final todo apunta a que era un manejo también de información. Él le hace este comentario a su padre, que su padre fue testigo directo de estas situaciones, y le dice, mira, lo que pasa es que la gente dice que esto es un manejo de información creado, manipulado para que la gente crea y dominar. Tú sabes que siempre el poder quiere dominar la información de las personas. Y su padre le contesta, le dice, hijo, tú sabes que yo siempre fui, soy y seré un opositor a este tipo de regímenes. Por lo tanto, yo no me voy a prestar ni me prestaría nunca para este tipo de jugarretas. Es más, le dice, yo te voy... Esto te estoy contando tal como esto yo lo escuché. Exclusivo. Esto es exclusivo. Entonces le dice, es más, yo te voy a comentar algo que yo nunca dije hasta el día de hoy. Yo estuve en una de las sesiones de espiritismo y yo vi a mí me pasó que yo levité. Yo estaba en la silla y de repente miro para todos lados y mi silla estaba flotando y le dice, yo nunca le he contado esto a nadie por lo mismo, porque nadie me creería, pero yo lo viví. Por lo tanto, le dice, yo te doy fiel testimonio de que habían cosas extrañas que ocurrían en este lugar. Así que, es el testimonio del padre de él, cual me pareció sumamente interesante. Sin embargo, no deja de haber ciertos detalles que podrían estar un poco más adornados. Bastante más adornados.
Porque si hablamos, bueno, hemos hablado de luces. Hay un periodista que Claro. hace mención que lo visitó y que a él le lanzaron un peluche desde la pared y que el peluche estaba con alta temperatura, que estaba caliente, que se aparecían Sí. luces dentro de la casa o se iluminaba donde había un sector que no había luz. Ahora, estoy hablando de alguien, un técnico agrícola en un sector alejado que no tenga luz año 76. Ya, bueno, dejémoslo que sí. Hagamos cuenta que sí. Puede ser porque Puede ser. acuérdate que es un pueblito muy pequeño. No voy a negar eso. Solamente lo estoy especulando. Ahora, yo te hice mención como diablos le pasó eso. Vámonos a la figura de Nicasio. En sí, una persona que de la noche a la mañana, por lo menos dentro de la información que nosotros manejamos, porque no viajamos en el tiempo para estar directamente en Cotún en aquella época, hace mención que llega, está ya. El tema comienza él ya estando en el lugar, en su casa, y comienza a hablar Sí. con su vecino Gabriel y Ángel, que es sobrino y tío, sobre casos que le están pasando a su casa. Primero, estamos buscando a alguien que corrobore mi testimonio, a 2 personas. Y luego comienza a acrecentar la cantidad de espectadores porque, lo hice mención, la única forma de entretenimiento de aquella época era el pelambre. O andar con la copucha. Claro. Y no les debe haber dicho que guardaran el secreto. No, y más encima cosas, bueno, yo lo voy a decir de manera bien, ¿cómo te lo puedo decir? Bien mesurada, de que los clavos, los huesos, las cerraduras, las velas, las piedras, se deshacían a los minutos de. ¿Te parece extraño? Sí, esto ya me parece muy extraño. La visita de este No hombre, queda evidencia. no hay evidencia. No queda evidencia. No hay nadie que diga, mira, este clavo lo tengo desde esa época. No existe esa posibilidad. Luego tenemos las sesiones de espiritismo relacionadas al ámbito parapsicológico. Posibles comunicaciones, que él era su abuelo, pero también va el tema de lo que habla sobre su amigo taxista que él le dijo a su hijo que había levitado. Por ende, también da casi en el hecho de su muerte. Pero quizás sí, quizás no. Pero estamos hablando de una aseveración sobre hechos paranormales. Pero yo me voy a centrar en un punto bien resaltante, Victoria. Y espero que también nuestros auditores me puedan seguir un poco el hilo. Dentro del tema de los entierros, ¿quién no asegura que Nicasio fue al lugar? Nadie. Claro, imagínate, pasa esta cosa de la sesión de espiritismo, se los llevan a todos presos y resulta que termina ese episodio y ligerito ellos se van. Esa es una posibilidad. Porque Sí, por supuesto. Acuérdate lo que te dije sobre hallar un entierro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Irse. Irse del lugar. Y no se puede gastar al tiro. El otro punto es la aparición de este extraño señor. Dentro de lo que es la mitología chilena existe el diablo criollo o el diablo chileno, siempre vestido de forma muy formal. Ahora, dentro de todo eso, si nosotros hablamos sobre las apariciones del diablo en nuestro país, el diablo criollo, existe una forma en la cual hacen los famosos pactos y también tener la consideración de que Nicasio tuvo influencia de sus abuelas que trabajaban en el ámbito oscuro, del ocultismo, de la brujería. Un dato que no es menor. Ahora, no. Yo doy mi siguiente hipótesis en base a todos los casos que he podido indagar sobre estos hechos. Quizás Nicasio llegó al lugar para buscar ese lugar, pero tenía que hacer un pacto. Porque no es primera vez que escucho eso, que hacen un pacto con el cola de flecha para poder llegar a un tesoro y luego se van. No es primera vez que lo escucho. O sea, que prácticamente él no haya sido el elegido por el dueño del entierro para dárselo a él, sino que él, a través de un pacto, él dijo, yo quiero hacerme rico. Correcto. E hizo un pacto y a través de ese pacto él llegó a este lugar, se le presentó esta entidad y pudo obtener este entierro. ¿Así?
pero es una especulación, es un punto de vista bastante personal, que obviamente no doy validez ni corroboración, pero se me viene a la mente todos los casos que yo llevo indagados en La Barcaza, en mi programa de radio, o en los libros que he escrito, y con las personas que he hablado sobre la existencia de este supuesto ser, el cola de flecha, que llegas a un acuerdo para encontrar tesoros. Pasa en los piques mineros, pasa en lugares donde hay entierros, llegas a un acuerdo, y como él ya tenía indicios o un don o tenía una pequeña influencia por parte de sus abuelas sobre este ocultismo, ¿tú crees que no lo haya provocado él mismo? Especulemos que tenga poderes y dones. Claro, es que por eso, de eso se trata esta conversación. Tenemos un caso que ya es fuera de lo común, ya tiene sucesos paranormales, o sea, démosle con las especulaciones, pues si ya qué más, o sea, ya es un caso extraño. Especular un poco más da igual, o sea, es todo dentro de las posibilidades. Porque también tenemos que tener en consideración sobre su repentina bonanza, su repentino engrandecimiento profesional y monetario fuera del sector. Claro. Porque tenemos un antes, un durante y un después. Un antes, sí, que no hay ningún registro que en esa casa o en ese lugar hayan visto a este señor vestido de esa forma, que hayan pasado cosas extrañas, solamente en la casa que él vivía, y luego que él se fue, sí, nunca más sucedieron cosas extrañas. Nunca más se vio a este señor vestido de manera tan elegante, con esa apariencia lúgubre y tenebrosa. Exacto, y por lo que se sabe, al parecer a ellos tampoco, como familia, les volvió a suceder algo así. Cabe mencionar que él no da entrevistas, que nadie en el fondo lo ha podido ubicar, pero algunas personas sí han sabido alguna novedad de él y nadie dice no, que ya también le empezaron a pasar cosas. Solamente fue en el lugar de Cutún. En su casa, en ningún otro lugar. Exacto. Solamente a la familia de Nicasio Torres. Y pensamos también que si, como dijimos, si en este lugar se utilizó para dejar cuerpos de fallecidos que por enfermedades contagiosas, perfectamente podrían haber ocurrido este tipo de hechos en más casas, porque ahí en el fondo se carga el lugar, no la pura casa. Porque en la casa no había nada. Entonces, podría haber sucedido en otras casas, tal como se sabe o siempre se menciona que hay lugares, como por ejemplo cerca en una parte de Maipú, que donde hubo una batalla y hay muchas casas donde ocurren fenómenos paranormales. Placilla. Pero es porque se dice Placilla, y acá cerquita en Ciudad Satélite, por ahí, sí, también hubo un sector donde hubo muchas batallas, y en la actualidad hay villas, hay casas, y en esas casas ocurren cosas, pero uno asume que es como, ok, en este lugar ocurrieron muchas muertes, mucho sufrimiento, y el lugar en sí queda cargado. Por lo tanto, en Cutún también podría haber sido el lugar cargado, pero sin embargo solamente le ocurrió a esta familia. En realidad a Nicasio. Y a Nicasio. Y ahí yo aperturo la pregunta, ¿habrá sido Nicasio el causante de todo? ¿Él llegó con la posibilidad de efectuar esa actividad paranormal, encubriendo la búsqueda de un entierro o algún pacto? Quizás nosotros hablamos del entierro como algo monetario. Quizás fue a buscar a la entidad para llegar a un mutuo acuerdo, porque no habla de que se hizo rico, sino que se dieron posibilidades laborales para poder crecer como persona en el ámbito económico. No hay un claro, enriquecimiento espontáneo, sino que aparece la suerte. Yo digo, la suerte no existe, de mi punto de vista. Claro, la suerte entre comillas. Ni la casualidad. Entonces, todos hablan del entierro. Yo, o sea, en lo personal, si me preguntas a mí, yo especulo que fue un pacto o un trato con esa entidad. Para nosotros, el cola de flecha, dentro de lo que es el folclore criollo chileno. Perfectamente podría ser, si lo vemos desde ese punto de vista.
Y que también todos estos hechos hayan sido producidos por el mismo pacto o por el mismo Nicasio. Imagínate, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos con este caso? Claro, porque qué mejor que tener testigos para poder culpar al lugar y no enfocarse en la persona. Porque dentro de los casos, de los que yo he podido leer, de lo que yo he podido escuchar, de lo que yo he podido ver en muchos programas durante el tiempo, recopilar información, conversar con personas, nadie se enfoca en Nicasio. Todos se enfocan en la casa. Y así también streaming, creadores de contenido van al lugar, hacen psicofonía, que pasan cosas y no llegan a nada. O sea, el lugar es bonito, como hecho histórico estar ahí. Pero a nadie le pasa nada, po. No, yo creo que el tema de la casa de Cotún no era el lugar, sino que yo lo llamaría el caso de Nicasio. Claro, y que todo se calmó una vez que este trato se llevó a cabo. Qué extraño. No, yo lo de manera personal, así ya dando como un broche de manera personal de cierre a este caso, a Nicasio. Nicasio es la persona. El origen. El caso es Nicasio. El origen es Nicasio. No es la casa en sí. No es el lugar. Claro, posiblemente en el lugar habían cosas que estaban ocultas y que cierta persona las podía despertar. Claro. Y eso también. Alguien dijo que ahí había un portal que Nicasio lo había abierto. Un portal que Nicasio lo abrió. Sí, lo podríamos juntar. No hay forma de corroborarlo. Pero insisto, nadie niega y nadie afirma que él fue al lugar a eso de las 23:55 minutos del Cerro Cutún. Nadie sabe. Nadie. Ni don Justo, porque estaba preso. En todo caso, es que es el tema. Mira, si te das cuenta, o sea, se desencadenaron muchos hechos que finalizó en un arresto. Y obviamente si hay un arresto en un periodo conflictivo de la época del régimen militar, ¿quién va a ir a meterse ahí en la noche si ya quedó la embarrada? Claro. ¿Quién más? Tengo todo el chipe libre para que nadie me vea, si total está a 100 metros de distancia del cerro, de ir a buscar o a pactar algo. Yo voy más por el pacto. Imagínate, ¿hasta dónde llegamos? Pero obviamente especulando que realmente existan los pactos, que realmente se hizo. No, claro. O decir si realmente este caso sucedió. Que tampoco lo También porque hemos especulado. Sí, en el caso de la casa de Puerto Montt era seguro que algo raro había. Y finalmente no era así. Quizás este caso nunca existió. No sé. Lo especulo. Nuevamente, me encantan las especulaciones. Quizás este caso nunca existió. Quizás fue algo así, tan pequeñito. Y obviamente, como tú lo hiciste mención anteriormente, lo hicieron crecer tanto que al final ya pasó a formar parte de algo casi increíble. Y el hecho fue algo así pequeñito. Y todos se saben alguna historia y todos la adornan con algo. Y quizás Nicasio sí tuvo la suerte, se fue porque se aburrió. Y claro, tuvo suerte. ¿Por qué no decirlo de esa forma? Pero la contraparte es que antes él sí hablaba con la prensa, él sí hablaba con los vecinos, él sí hablaba con todo el mundo, que pasaban cosas extrañas. Y después que se fueron, no quiso hablar más, que es uno de los puntos primordiales dentro de lo que son los pactos o encontrarse un entierro, no hablar más del tema. Se cerró el tema, hasta el día de hoy, 49 años después. Extraño, ¿eh? Es extraño. Hay muchas conjeturas, Victoria. Muchas. Sí, y da para pensar tantas cosas, porque aparte es lo que uno cree, lo que uno pudiese dar como posibilidad de que haya ocurrido, y además está todo lo que uno puede imaginar que ocurrió. Hay muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es lo que cada uno de ustedes, queridos auditores, den como conclusión de este caso. Bueno, igual nosotros
tildamos todas las posibilidades, pero no lo refiero al ámbito ufológico por las luces. No lo voy a hacer, porque no corresponde, pero sí al ámbito paranormal, dentro de lo que se sabe. El fenómeno de las luces podría ser incluso un tema real, físico. Sí, algo natural. Metales, gases de repente que generan luminosidades. Así que en ese caso, claro, no hay mayores antecedentes que den como a pensar de que se trata de un tema ufológico. Y aparte que la única credibilidad que hay sobre este suceso es en este caso los relatos de la gente. No hay una que todavía queda gente en el lugar que estuvo en el tiempo de los hechos. Claro, yo no voy a negar de que ellos se olviden o que nunca pasó el hecho. Pero estamos tan lejanos en el tiempo, 49 años atrás, que no podemos viajar hasta el momento. Yo creo que en un millón de años más vamos a tener una máquina del tiempo. Vamos a estar vivos nosotros. Pero de que sucedió o no sucedió, lo vamos a dejar al criterio de cada uno de ustedes, amigos que nos están escuchando. No de nosotros. Nosotros con Victoria somos buenos para especular. Sí, de repente tenemos una imaginación bastante fructífera. Pero le hemos dado harto antecedente a las personas, a la gente que nos escucha. Sí. Así que yo creo que cada uno ya tiene información como para sacar sus propias conclusiones. Yo creo que sí. Y espero que también les haya gustado este episodio. Fue lo más pausado y con mucho detalle. De verdad que este caso tiene hartos detalles, muchos hechos, muchas cosas que pasaron. Algunas son muy increíbles. O sea, imagínate, más increíble que la de Jaime Galté. Mucho más increíble. Así que, bueno, imagínate. Con esto yo creo que, Victoria, estamos dando por finalizado el capítulo del día de hoy. Que yo lo llamaría el caso de Nicasio Torres. Yo lo llamaría así. Nicasio, el protagonista de todo. Yo lo llamaría el caso de Nicasio Torres en el sector de Cutún. Ahí sí. Cuando vivió en Cutún. Cuando vivió en Cutún y ahora nada en dinero. No, tú me habías dicho que él tenía una empresa ahora. Sí, bueno, lo que se sabe es que él ahora es empresario. Es empresario y le ha ido muy bien. Tiene una muy buena situación económica y que incluso estaba buscando cerca de Cutún algunas tierras como para hacer más negocios todavía. Entonces ya no es el mismo Nicasio, es Don Nicasio ahora. Hay un pacto, te lo digo. Voy a colocar voz. Es un pacto. Tenía que hacerlo en algún momento. Pero, ojo, que nadie lo tome como una sugerencia. No. El pacto se paga. Como das, recibes. Sí, todo tiene un precio en esta vida o en la otra. Así que a lo mejor tanta riqueza en algún momento algo tendremos que pagar por aquello. No nosotros, él. No, nosotros claro. No es muy lejos de hacer ese tipo de cosas. Pero hay que dejarlo claro, esto se dice que hay gente que lo ha hecho, que le ha ido muy bien, pero que al final las consecuencias son bastante terribles. Vamos a ver qué le sucede a él. Vamos a ver. Sí, él todavía está vivo. Uno nunca va a saber, quizás después va a lanzar un libro como lo hizo Valdés. No le fue tan bien que digamos. Mira, entonces, él tiene plata, no lo necesita. No necesita sacar el libro él. Imagínate, 49 años y no quiere dar ni siquiera una entrevista, nada, no quiere hablar del caso. Uf. No, nada. Insisto, esto es pacto, para quienes crean. O a veces sí, puede ser inventado todo, no sé. Bueno, cada uno va a sacar su propia conclusión y espero que lo dejen reflejado en los comentarios. Porque hicimos un gran trabajo con Victoria, buscando hasta el más mínimo detalle, porque podríamos haber hablado, no, es que en Cutún pasaban cosas, esto, y está dentro del ámbito paranormal. Ya, perfecto, 10, 15 minutos. No, po. De la información que hay mucho de lo mismo. Pero no detalles sabrosos. Sí.
Sí, pero hay mucho de lo mismo, mucho, como el resumen de hay harto. Pero la sazón de nuestras opiniones y algún detallitos por ahí que teníamos guardado, eso lo hacemos nosotros nomás. Con nuestra bebida y galletas, porque hace mucho calor para un café. Mucho calor. Sí, mucho calor. A menos que sea un frappé. Ah, no. El café es espresso americano. Las otras cuestiones no existen. No. No, el café es americano o expreso. Y ya cuando hay poca plata, Nescafé. Pero siempre va a ser grato, bueno, con el bebestible que sea, que nos reunamos una vez a la semana a conversar este tipo de temáticas que tanto nos gustan a ambos. Sí, eso es verdad. De una forma relajada, Tranquila. Compartiendo opiniones, dándonos permiso de opinar. Así que toda especulación es valedera. Exacto. Toda especulación es valedera, Victoria. Toda especulación. Aquí en Legión Oculta no nos privamos de nuestras conjeturas. Y menos ustedes que nos están escuchando. Así que dejen su mensaje, déjenos un like, suscríbase al canal antes que me lo cierren porque estoy peligrando, oye, por la tontera, insisto. Por tonteras tan pequeñas peligrando un canal. Mira. Y otras personas mostrando las presas y no los bloquean. Y a mí por hablar de algo de la salud me quieren bloquear. Bueno, cosas de la vida. Mira, tanta cosa se ve por ahí. Bueno, yo por mi parte... Vamos cerrando. Sí, tú dejas la despedida a ti como corresponde. Usted es la doc para cerrar el programa y la próxima semana va a aperturar, así que prepárese. Yo, por mi parte, agradezco a cada uno de ustedes su paciencia, que nos aguantan durante esta pasada hora y media de programa. Y también en todos los capítulos que nos han escuchado, han dejado un like, han compartido, disfrutan, a algunos les gusta, otros complementan la información. Acá nosotros no somos dueños de la verdad, solamente nos gusta conversar y dar nuestro punto de vista sobre un tema. Eso es Legión Oculta. Así que yo me despido, que estén muy bien, les dejo en manos de Victoria, quien dará cierre al programa del día de hoy. Bueno, el episodio, el podcast. Nuestros queridos oyentes, les enviamos un abrazo grande a cada uno de ustedes, síganos escuchando. Cada capítulo lo hacemos con cariño, con dedicación, regálenos su like. Tenemos distintas plataformas a través de las cuales nos pueden escuchar, que son YouTube, a través del canal ODE Chile, o nos pueden buscar por Legión Oculta simplemente, a través de Spotify, a través de iVoox, y hay una plataforma que siempre se me olvida, Mario. iTunes, esa. Terminamos nuestro café, se me acabaron las galletas, así bebida, hoy día no hay café. Eso, perdón. La próxima semana ¿será bebida? Nos encontramos. ¿Será bebida? Bueno, vamos a... opine ahí, ¿qué cree que tomamos? Déjenlo en los comentarios, vamos a hacer una encuesta, a ver qué es lo que usted cree que nosotros consumimos dentro de nuestros programas. No, porque tomamos, no consumimos puede ser otra tontera, Victoria. No, nosotros no hacemos cosas ilícitas. No. Somos personas maduras. Sí, pues, hagamos nuestro impuesto como corresponde. Sí, si no nos vienen a perseguir a la casa, así que... Y no es chiste. Y no es chiste. Así que, bueno, nos encontraremos nuevamente en otro capítulo de Legión Oculta, junto en nuestra sección Café con Galletas en verano. ¿Alguna sorpresa para la próxima semana? ¿Qué podríamos tocar? Dejémoslo en ascuas. ¿Por qué lado nos vamos ahora? No, sí, decidámoslo de luego. De ahí. Dale nomás, te dejo el cierre. Vamos a hablar. Cariños a todos y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.